Hola, continuaremos hablando en nuestra sesión entonces de los distintos tipos de fuentes de datos y cómo estos nos van a permitir poder sacar provecho a la hora de tomar mejores decisiones y poder hacer los análisis respectivos. Digamos que en sesiones anteriores hablamos de que Lucy, a quien ya conocimos, era muy inteligente y había determinado sacar provecho de los datos para poder, digamos, ser más exitosa o más eficiente en su emprendimiento de venta de jugos. Cuando lo pensamos bien y si pensamos en sacar provecho de los datos, tenemos que tener presente que los datos, como lo mencionamos antes, están en todas partes y de hecho pueden venir de distintas formas. Reflexionemos un poco acerca de cuáles pueden ser los distintos tipos de fuentes de datos que se pueden presentar. Por ejemplo, de manera tradicional, podemos hablar de informes escritos, impresos o a mano, en donde se llevan los distintos registros de digamos, de las ventas de jugos de naranja y de limonadas que Lucy puede hacer que cada fin de semana. También podemos hablar de distintos, digamos, archivos de texto que pueden, digamos, contener esa información ya de manera digital, no física. También podemos hablar de, por ejemplo, archivos tipo Excel, en donde en un formato, digamos, tipo tabla, están esos registros. Y además podríamos pensar también ya no solo que las fuentes de datos puedan ser un archivo, sino que la fuente de datos pueda ser una carpeta que tenga un conjunto de muchos archivos. Entonces, digamos que cuando empezamos a hablar de fuentes de datos, son varias cosas las que pueden venir a la mente. Adicionalmente, si digamos hablamos de algo más sofisticado, más corporativo a nivel de una organización, también se puede pensar en fuentes de datos como bases de datos, digamos ya software especializado en la cual se almacenan datos. De esos hay muchísimos, algunos son gratuitos, abiertos, otros son licenciados. Digamos, cada uno tiene sus ventajas y se utiliza para distintos, digamos, escenarios. Dentro de los más comunes, entonces se pueden encontrar desde bases de datos tipo Access, por ejemplo, bases de datos tipo SQL Server, Microsoft SQL Server, o bases de datos de fabricantes distintos, como por ejemplo Oracle, como por ejemplo SAP HANA, como por ejemplo, digamos, bases de datos de tipo open source, como por ejemplo Postgres, como por ejemplo MySQL. Digamos que ahí entonces hay un amplio número de temas de bases de datos, software especializado para gestionar bases de datos. Y todos los que he mencionado, digamos, de manera anterior, tienen un fuerte enfoque en tipos de datos, digamos, estructurados, que más adelante hablaremos un poco de eso. Adicionalmente, también podemos pensar en fuentes de datos que no son necesarias, que no necesariamente se acomodan a este tipo de información. Por ejemplo, una fuente de datos podría ser lo que esté hablando los distintos usuarios en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, Twitter, que están diciendo acerca del puesto de limonadas de Lucy, por ejemplo. Lucy podría, digamos, poder hacer ese tipo de análisis sobre lo que está pasando y lo que se está diciendo en las distintas redes sociales. Ahí pueden utilizar cosas y técnicas que se conocen como análisis de sentimiento para intentar conocer qué es lo que está pasando y lo que están pensando las personas que han interactuado o probado los jugos de Lucy específicamente. Adicional, digamos, y ya pensando no solo en el caso de Lucy, sino en general, también hay fuentes de datos que se pueden generar a través de dispositivos que estén conectados. No sé, por ejemplo, si la máquina en donde se hacen los jugos tiene un chip o un sensor y que está generando datos, sacando, por ejemplo, información acerca de qué tan dulce o no es la fruta, está sacando información de cuándo sea el momento tal vez de hacer la reparación de esa máquina, pudiese ser en algún momento importante también analizar esos datos para tomar mejores decisiones. En el caso de Lucy, que digamos estamos pensando en una primera etapa de emprendimiento, pudiera ser que eso ya sea demasiado sofisticado, pero cuando pensamos en, digamos, tener claridad de los distintos tipos de datos que se pueden generar y que se pueden formar, creería que es súper importante el que todo esto lo tengamos presente. Adicional, pues, también de ese tipo de datos conectados, podemos tener todos los temas de, no sé, relojes inteligentes que también pueden estar generando datos, digamos, dispositivos como HoloLens que permiten temas de realidad aumentada, en donde, digamos,
son dispositivos que en tiempo real pueden estar captando video, que pueden estar captando audio, y de hecho ese video y ese audio, que no necesariamente debe ser captado por un dispositivo como HoloLens, puede ser captado por una cámara normal o guardado, digamos, o grabado, digamos, a través de medio convencional, por ejemplo, cuando se trata de audio. También pueden ser, digamos, fuentes de datos que pueden generar, que pueden ser de utilidad a la hora de analizarse. Por ejemplo, qué expresión en un video, yo podría analizar qué expresión hace la gente cuando prueba el producto, por ejemplo, qué expresión tiene cuando es atendido por alguien. Con un video puedo analizar qué tan larga es la fila, cuánto me demoro atendiendo. Son tipos de cosas que puedo, digamos, hacer con los datos de distintas formas, de distintos tipos. Es que voy a hacer dos claridades importantes antes digamos, de continuar con la sesión, y es, cuando hablamos de tipos de datos, podemos hablar de, digamos, dos grandes tipos de datos, y digamos que esa definición de tipos de datos, pues nos va a permitir utilizar diferentes técnicas a la hora de poderlo analizar. Entonces vamos a hablar de un tipo de dato que es tipo de dato estructurado, que puede estar más acorde con lo que estamos acostumbrados desde un informe, un reporte tipo tabla en donde se ve la información, hasta un archivo, por ejemplo, de Excel o un archivo CSV. Ese es súper importante, incluso sería importante que lo busquen. Tipos de archivos CSV son bastante utilizados, bastante frecuentes, digamos, a la hora de poder intercambiar información entre distintos sistemas. Entonces, pero suelen ser archivos de tipo estructurado, tienen una estructura. Parecieran siempre, digamos, verse de manera similar a una tabla, por ejemplo, en donde hay distintas columnas y en donde cada uno de los registros tiene más o menos la misma información. Entonces ahí podemos hablar de archivos de tipo estructurado o tipos de fuentes de datos estructuradas, que normalmente se gestionan y se trabajan de una forma especial, se analizan de una forma especial. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de datos no estructurados, como por ejemplo videos, como por ejemplo audio, como por ejemplo lo que está diciendo la gente en redes sociales, como por ejemplo datos que son transmitidos en tiempo real, digamos, ahí entonces las técnicas y las herramientas que se utilizan son otras. Dentro de este curso en particular, de este que estamos viendo, el curso AD 102, digamos que es importante el que podamos tener presente que nos vamos a enfocar sobre todo en análisis estructurado, digamos, son tipos de datos más bien estructurados. Conforme vayamos avanzando en otro tipo de, digamos, certificados que se están ofertando también en el portal, se va a poder entrar en la forma en la que se manipulan como los tipos de datos no estructurados, pero aquí nos vamos a concentrar específicamente en, digamos, los tipos de datos estructurados, registros de tablas. De hecho, en la lección en la que presentamos el caso de estudio, está, digamos, para descargar un archivo sobre el cual vamos a trabajar. Es un archivo, digamos, CSV, separado por comas, que vamos a ver más adelante, y sobre ese entonces vamos a empezar a trabajar e introducir, digamos, los distintos conceptos, y para dejar claro cómo Lucy o cualquier otra persona u organización en el mundo puede sacar provecho de unos datos de ese estilo. Súper importante, súper clave entonces que tengamos claro que el mundo está lleno de datos, y la razón por la que está lleno de datos es porque vienen de distintas formas, de distintos lugares. Pueden ser datos físicos, pueden ser datos digitales, pueden ser datos estructurados, pueden ser datos no estructurados como video, audio, y pueden ser generados por distintos dispositivos. Hace parte, digamos, importante lo que quería compartir en este espacio, en esta lección, y que quede, digamos, bastante de pronto diáfano la diferencia entre lo que son datos estructurados, lo que son datos no estructurados, que se utilizan unas ciertas tecnologías o técnicas cuando se utiliza, cuando se habla de unos, y otras tecnologías o técnicas cuando se habla de otros. Digamos, de manera excepcional, hay algunos tipos de soluciones o herramientas de software que nos van a permitir analizar ambas. Más adelante las veremos, como por ejemplo Azure Synapse. Sin embargo, el tema hoy y el objetivo de la lección es básicamente identificar a grandes rasgos que hay tipos de datos de distintas formas, que hay tipos de datos estructurados, no estructurados, y que a partir del tipo de dato voy a poder hacer distintos análisis y a partir de ahí tener distintos casos de negocio, de uso para lo que los pueda utilizar. Muchas gracias.